Vean ustedes que el sistema inmune es un sistema muy complejo, integrado por distintas células y moléculas en el organismo que se interactúan una con otra de forma directa o a través de distintos mediadores que vamos a explicar después. ¿Cuál es el objetivo de proteger al organismo frente a los que tienen patógenos externos o internos? Y que es, Martín una vez más, vamos a decir, una correcta proliferación celular en el organismo. Su función tiene que dar a lo que es la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Innata es la que propiamente la que nace el individuo. Y la adaptativa es la que en el transcurso del tiempo se va a presentar con múltiples manifestaciones desde el punto de vista de defender al organismo. Estos dos sistemas se interactúan, no están separados. Miren, el sistema inmune, vamos a hablar sobre lo que es el sistema inmune innato. Viene a ser la primera línea de defensa encargada de la respuesta rápida. En cambio, la adquirida tiene una respuesta, vamos a decir, no precoz, es tardía. Y como es tan rápida, viene a ser una respuesta que está asociada básicamente a lo que es la combinación de la barrera física, por ejemplo, la piel, las células muy especializadas, como son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, que son células que son muy especialistas, que son presentadoras de antígenos. Las células NK, o sea, que no tienen ni linfocito T ni T. Le llaman las células asesinas, que dicen. Tratan de resolver el problema inclusive hasta las células tumorales y las células y los componentes virales. Y los neutrófilos, que es la primera barrera de defensa del organismo. Cuando hay cualquier tipo de lesiones del cuerpo extraño, el neutrófilo es el que va a adelante, es el que va a tener la capacitar, al igual que el macrófago, pero el neutrófilo es el que tiene la predilección de estar en primera línea. Son activados básicamente por los lipopolisacáridos de las membranas externas de la materia gram negativa. En este caso, el sistema inmune innato. Y tenemos la otra respuesta, la respuesta adaptativa. Y aquí sí está formada por los linfocitos CD4, que son las células ayudadoras, así se llaman, auxiliares, que están, en este caso, los tipos TH1 y TH2. Por eso vamos a hablar de eso. Los linfocitos B. Los linfocitos B son realmente los que van a formar los anticuerpos a través de las células plasmáticas. Y estos anticuerpos básicamente son las inmunoglobulinas. CPA, ¿qué significa? Células receptoras. Son las células eléctricas. También vamos a hablar de eso como un detalle, la presentación de este tipo de células en un organismo. Si usted me pone a repetir, le pongo un énfasis, ¿por qué? Porque es muy específico. Reconocen diferentes tipos de actividad. Es una enfermedad X hace un año, lo va a reconocer rápidamente que así es el mismo. Tiene una acción muy especial de flexibilidad, diversidad, porque responde a una amplia variedad de actividades. Puede haber 1, 2, 3 y responden a este tipo de sistema adaptativo. No así de memoria, sí tiene memoria. Amplifica la respuesta repetida en las posiciones al mismo tiempo. El receptor, por más un grupo de receptor sujeto, el momento de esta lesión por la que lleva hace un año. Y se haga incorporado. Por eso que tenían memoria.
este sistema adaptativo. Especialización, que da respuestas óptimas para la defensa y las diferentes microorganismos. Están especializados que te responden de una manera, por ejemplo, en la presentación de una lesión, un problema de vasculitis. Este tipo de especialización va directamente al órgano afectado, los vasos sanguíneos. Tenemos un caso de una vasculitis, una paciente que tiene una vasculitis y alguien comenzó con este tipo de lesiones vasculíticas. El compromiso básicamente es en las arterias, lo pequeño, mediano o cancha libre. Y sé que la arteria tiene varias capas y la más importante es la lenticia. La media, más o menos, la lenticia es el kit de la gente en estos casos. Por eso es que tiene una especialización este sistema de inmune adaptativo. Dice, no reactivo a lo propio. ¿Qué significa esto? Previene la injuria al huésped durante la respuesta al antígenos extraños. Un poquito, aunque más explicamos en el caso de enfermedades políticas. Esto más o menos, así de modo, cuáles son los órganos que intervienen en el sistema inmune. Los adenoides, las amígdalas, el conducto torácico, el conducto torácico del lado derecho, nódulos linfáticos, continuos, vasos, luego también las plaquetas, como en este caso la placa de Peyre, el apéndice, la media ósea y el resto del tejido linfático o tejido linfático son componentes del sistema inmune. Estas células llevan los componentes del sistema inmune. Elementos que intervienen en la respuesta de células inmunocompetentes. ¿Cuáles son? Antígenos, las inmunoglobulinas, que son dadas básicamente por los linfocitos B a través de las células plasmáticas. Las linfoquinas o las monoquinas, elementos también que participan en el proceso inflamatorio. Y el sistema auxiliar de humano. Cuando este sistema está presente en una persona que es más riesgo hacer la cosa, y si no tiene menos riesgo, eso no significa que no es cosa que es riesgo. Para ver después de la que una vez llegar, dónde está los apuntes que se vamos a hacer. Entonces, las células inmunocompetentes son estas también. Linfocitos B, los linfocitos y sus T cooperadores y los supresores, que son uno es el CD4 y el otro es el CD8, que es citotóxico. Células accesorias pueden ser macrófagos, evidentemente fagocíticos, células dendríticas, que son las células presentadoras de la leche. Y los ganglios linfáticos y las células de la que están de la células que participan en el sistema inmune y son células inmunocompetentes. Hablaremos de los linfocitos. Dije, los linfocitos se originan y maduran en la médula ósea, ¿no? En las aves, en la bolsa de cabello, que se llama células B, o linfocitos B, que son los que se utilizan como hemoglobina. Los linfocitos T adquieren la capacidad funcional a dónde? En el trigo. Así. Y se dividen, como le dije antes, en linfocitos CD4, que son los auxiliares o operadores, y los linfocitos CD8, que son los supresores citotóxicos. Estos linfocitos CD4 también se consideran, en estos casos, de dos tipos: los inflamatorios, TH1, y los que activan a los macrófagos. Y el RAC, que es TH2, ¿a quién activa? A las células B. ¿Cómo es la tecnología? Siempre se van entrelazados, no van separados.
TH4 son de dos tipos, TH1, evidentemente inflamatorios, y activan a los macrófagos que en la fagocitosis, y el TH2 activan a la célula B. Un poquito más en detalle de lo que es el orden de cuerpo, el 70-80% de los linfocitos periféricos ubicados en las regiones paracorticales, de los ganglios linfáticos, banquitos perilaterales de base, genéticamente programadas. Es un elemento muy importante para las enfermedades inmunológicas, para reconocer antígenos específicos por medio de receptores altamente específicos, que es el TCR. Esas son las siglas que se dan receptores específicos de los linfocitos T. Estos son básicamente responsables de la inmunidad celular frente a patógenos intracelulares. Macrófago. ¿Cuáles son sus funciones? Miren, productora de citoquinas, proinflamatorias y la fibrogénica. Participa indudablemente en lo que es el medio de tratar de defender al organismo de tal manera que trate de controlar el proceso del antígeno o el elemento extraño en el organismo. Lisan células tumorales, secretan metabolitos y al mismo que necesitan proteolíticos. Dice que son células efectoras en alguna forma de la inmunidad celular. Por lo tanto, participan en la hipersensibilidad cardíaca. Después vamos a hablar de la hipersensibilidad cardíaca, por qué estos macrófagos participan en esta hipersensibilidad cardíaca. Presentan en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Hay dos clases, clase 1 y clase 2. Uno está asociado a clase 1, presenta el antígeno a todas las células nucleares, incluyendo las plaquetas, pero no sea los politocitos ni a las células celulares. Esa es la característica del clase 1. La clase 2 tiene otro tipo de características. Vamos a hablar solamente de una ciudad y después vamos a hablar sobre el antígeno HLA. Obviamente que esta clase 2 receptores para el factor IgG y receptor de los complementos 3B y B7. O sea, presentan en su superficie esta complejo de histocompatibilidad clase 2. Estos macrófagos. Migran desde la médula ósea como monocitos. Cuando ellos llegan ya al tejido, se transforman en macrófagos. O sea, por vía sanguínea son monocitos. Cuando están en la tejido, las células dendríticas y las células de Langerhans también son las presentadoras del antígeno. Evidentemente, son clarísimas. Las células dendríticas, ahora vamos a ver un dibujo y una foto de microscopía electrónica localizada siempre en el tejido linfóide, corazón, pulmón y en la piel. Fíjense qué importancia tiene este tipo de células en estos tejidos. Tienen gran capacidad de cortificación, fundamentalmente. Y expresan también en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, activando a las células o los linfocitos CD4 y CD8, tanto los auxiliares como los supresores o citotóxicos. Esto es la célula de grasa. Aquí vamos a ver una foto de ahora, la relación con los mayores citoplasmáticas de física de gran cantidad de moléculas de origen tipo 2. Estas moléculas son excelentemente representadoras de origen. Esta clase tipo 2, principalmente presentadoras de origen. Poco o ninguna capacidad conocida. Esto sí no tiene tanta capacidad conocida como tiene los macrófagos. Ven, ahí tiene un dibujo con monocitos de grasa.
monocitos locales y en el tejido son con arroz. Ahí dicen en inglés cintura por la vía sanguínea, libre nacional de tejido y diferenciarse en arroz. Y más abajo tenemos el macrófago. En el tejido de los macrófagos son evidentemente fagocitos. Tienen una acción fundamental en lo que es la fagocitosis. Y acá están las características, estas colocaciones características. Son excelentes o potentes presentadores de antígenos. Fundamentalmente, es una característica que vamos a ver en la foto electrónica, que es la electrónica. ¿La foto? Estas son las células. Una fotografía electrónica. Vean, esas presentaciones. Las células citolíticas naturales que hay acá, o las células filamentarias. Se presentan más o menos de 10% del recurso perfecto, no presentan complejos receptores ni inmunoglobulinas en su superficie. Interviene en forma temprana en la respuesta inmunológica. Porque estas células son no T y no E. O sea, son células nulas, pero tienen la capacidad, como le dije anteriormente, de utilizar células neoplásicas, de fluir o células infectadas por virus y algunas células también normales, sin sensibilización previa. Estas células se llaman citolíticas naturales de carecen de qué? De simplicidad y de humor. Esto es muy interesante porque, como lo reitero, no son solo la T ni son solo la B, pero sí tienen la capacidad de realizar células neoplásicas, células infectadas por virus y algunas células inclusive normales, sin sensibilización previa. Estas células, como lo mismo que les estoy comentando, se encuentran en la periferia y el 15% funcionan glandulares gigantes, no T, no B. Sus funciones: lisan células tumorales neoplásicas, células infectadas por virus, sin previa sensibilización, y también participan como todo proceso de mecanismo de regulación. Linfocitos. Responsable de la inmunidad humoral. Actúa frente a patógenos extracelulares. A diferencia de los linfocitos T. La participación frente a patógenos extracelulares. Puede reconocer antígenos a través de sus receptores de superficie sin necesidad de esta célula presentadora. Se diferencian de las células plasmáticas y se encuentran, obviamente, inmunoglobulinas que son los anticuerpos. Es por ese motivo que a veces, cuando vemos pacientes que tienen leucopenias marcadas, utilizamos un medicamento, por ejemplo, así como comida. Sucede que en lupus existe leucopenia. Y luego se también con un producto que es como comida, corre el riesgo de producir mayor leucopenia. Por lo tanto, darle un medicamento de la naturaleza de estos pacientes, vamos a decir, en los linfocitos B, que te producen los anticuerpos revertidos y lo tienen que dar más inmunosuprimido. Más inmunosuprimido. Eso sucede. Por tal razón, hoy día escucharon a ustedes nos presente con el grupo de academia de una paciente Daniel Brooks. Se ha determinado la de reducir pero realmente se dice así como comida
se presenta de esta manera impresionante, que vale un poco solamente serio. Después de estudiar por lo menos 15 años, es raro que el inicio se pueda presentar de las expresiones a nivel del hogar. Pero de todas maneras, cautela, hay que alternar siendo que no es una ¿no? Entonces, acá se diferencia de célula plasmática y se trata inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Esto es el linfocito B. La mayoría de casos necesitan interactuar con qué? Con el linfocitos del cuerpo. Los ayudadores, los auxiliares necesitan ¿para qué? Para que tengan su función, para ser activados y estimular la producción de líquidos, que es lo que realmente tenemos que tener en consideración en estas enfermedades. Este es un esquema también de la célula. Tiene memoria, también se auxiliares, y se resulta auxiliares, cooperadoras, y las CD8 son citotóxicas. Son células que tienen memoria. Y las células duras, son estas, son las células killer, NK. También tiene un efecto tumoral, antiviral, citotóxico. Es otra característica de este tipo de células en estas enfermedades que comprometen el sistema inmune. Diferencia de respuesta inmune innata y adaptativa. Concreto, miren, el sistema innato, tiempo de respuesta es la primera. Tiene acción rápida, responde rápido. Memoria no tiene memoria. La adaptativa sí tiene memoria. Especificidad para estructuras compartidas por el grupo de gérmenes afines. No es tanto como la adquirida. Elementos celulares. ¿Qué elementos celulares participan en esta inmunidad innata? ¿Cuáles son? Macrófagos y macrófagos. Células dendríticas y las células NK. Estos elementos se diferencian también de las inmunidades adquiridas. Acá, las proteínas en sangre, ¿cuáles son? El complemento. Complemento es un sistema de proteínas, alrededor de 30 más o menos. Y la facultad que tiene es proteger el individuo. Se consume porque hay un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y después como es el sistema clásico, alterno, etc. ¿Ya? Básicamente, el sistema innato, las proteínas sanguíneas hacen el complemento. En cambio, el sistema adquirido, vamos a poner o adaptativo, el tiempo de respuesta es de segunda línea de estrés. Y la soler, memoria, sí, tiene como le vuelvo a repetir. Tiene una especificidad, ¿sí? Los receptores son específicos para cada artículo en el sistema adaptativo. ¿Cuáles son los elementos celulares? Linfocito B y linfocito T. Esos son los elementos celulares del sistema adaptativo. Y las proteínas sanguíneas, ¿cuáles son? ¿No? Esa es la diferencia que hay entre el sistema innato con el sistema adaptativo. ¿Cuál es la fase de respuesta de la inmunidad? Bien, el reconocimiento es una de ellas. Pero esas células del sistema inmune, o innato en este caso, que están próximas a la infección. Eso no es lo primero. Pues significa que una respuesta inmediata, precoz, es el reconocimiento. El otro, eliminación.
Las células que han reconocido al patógeno secretan quimiosina, citoquina, para atraer fagocitos a la circulación y de esta manera controlar la infección o aumentar la capacidad fagocitaria del sistema inmune. Es por eso que tiene varias fases este sistema inmune. Memoria, fácilmente reconocer el antígeno por los receptores tipo TOL. ¿Qué son estos receptores? Lectores del código de barras del patógeno, o sea, en este caso, del cuerpo extraño del enfermo. Y también el reconocimiento y la activación de los linfocitos. Por ese motivo tiene memoria. Vamos a decir qué cosas se le aplican. Dicen que toda sustancia que dice no es reconocida como propia en el individuo y en el sistema inmunológico. E inducen a qué? A una reacción de este sistema. Ese es el motivo. Y son de naturaleza proteica. ¿Y qué es el atleta? Aquí el atleta por sí solo no vale. No se ven aquí. Tiene que estar acompañado de ti. Son productos que por sí solos no tienen un carácter antigénico. Pero pueden adquirirlos si se unen a una proteína portadora. Ese es el atleta. Aquí dos palabras más para ver la clasificación de los antígenos de acuerdo a su procedencia. Si los antígenos son auténticos y son resistentes a las diferentes especies. Y los aloantígenos son propios de una especie, pero no de todos los individuos. Y los autoantígenos sí son propios de un individuo. Esos son más o menos la clasificación, son sus procedencias de los antígenos. Inmunoglobulina. ¿Quién produce la inmunoglobulina? Los linfocitos a través de la célula blanca. Eso ya conocidísimo, eso tiene que saber. Son producidas por células plasmáticas que provienen obviamente de los linfocitos B. ¿Cuáles son? IgG, IgA, IgM, IgD y la IgG. Esta última, por ejemplo, está relacionada más con las reacciones intrasensibilidad. La IgG, vamos a hablar de cada una de ellas. Miren, una estructura de una hemoglobina tiene un fragmento especial cristalizable, responsable de las funciones efectuadas. ¿Cuáles son? Activación del complemento y fijación de células. Este fragmento, tiene esa particularidad de activar el complemento y fijación de células, principalmente en la clásica. La parte del fragmento FA, estos son las fijadores de la vida. El FC activan el complemento y fijan células. Y el fragmento FA, que es el fijador por excelencia del. ¿Ven ustedes ahí? Un inmunoglobulina. El FA. Acá, vamos a ver. Acá. Tú estás acá. Y este es el. Uno básicamente está relacionado a este que voy a mencionar, se les recuerda. ¿Ya? En este caso, el fragmento FC está relacionado con la regulación del complemento y fijación de células. Y el FAP, el fijador de la técnica. En este caso, ¿de acuerdo? Esta es la estructura de un petal, ¿no? Muy característico, que inclusive es que está relacionada con el factor masculino. Es el IgG. Aquí vamos a hablar de una de cada una de estas, ¿verdad? Clase de inmunoglobulina y su función. IgA.
Entonces se encuentra secreción, se usa saliva, secreción de extracto bronquial. Es un dímero que piden los proteínas por encima de la esta tipo de hemoglobina. La IgG es una de las principales anticuerpos que responden una circunstancia, tienen memoria, tienen actividad antivirus, bacteriana, parasitaria, de algunos son, cruzan la barrera placentaria. Por ejemplo, con el lupus neonatal. El tipo de anticuerpos que se puede generar en la antirroja pasa a la barrera placentaria. A partir de la decisión nacional. Entonces, estos pacientes que tienen lupus, que la persona se ponga o como es una jovencita de 20 años, pueden tener el mismo grupo mental. ¿Por qué? Porque pueden pasar a través de este tipo de inmunoglobulina de la anticuerpo o el enfermedad. Eso es anticuerpo tipo IgG. Bueno, más o menos vamos a decirle que el 1 hasta el 2% de los casos pueden tener ese tipo de isla. El problema del cerebro puede presentar problemas nérvicos, puede presentar dermatitis muy severas, que provocan huesos, puede comprometer. Cruza la barrera placentaria, inmunidad pasiva, de 3 hasta 6 meses por parte, activa el complemento de su cría clásica, mayormente cría clásica. IgM, miren, principal anticuerpo de la respuesta inmune precoz. Eso sí es importante que lo tengan. Eso pensamos en la situación con su cadena J propia de esta inmunoglobulina. Activa el complemento por la vía clásica, no por la vía externa, más por la vía clásica. Inmunoglobulina tipo IG, aquí sí participamos lo que es la reacción de hipersensibilidad, alérgica o inmediata o de tipo 1. ¿Sí? Se encuentran ¿a dónde? En basómeros y en los mastocitos. En basómeros y en mastocitos. Ahí, basómeros, ahora van a ver fotos. Yo creo que una diagrama. Participa en la respuesta, obviamente, antiolítica, sensibilidad inmediata. Son los que se producen la urticaria, la gastritis en esta ocasión. ¿Ya? Esta es la inmunoglobulina tipo IgG. IgG también abundante en células B celulares y pueden participar en la proliferación de linfocitos inducida por diferentes antígenos. Citoquinas son elementos muy importantes en procesos inflamatorios, moléculas protecas que inducen y regulan la respuesta inmune, mediante el establecimiento de interacciones entre los linfocitos, monocitos, células inflamatorias y células epiteliales. Como digo, son moléculas protecas que van a participar en un proceso inflamatorio, son elementos proinflamatorios. Hay diferentes interleuquinas. 1, 2, 6, 8, 9, 17. Y mencionar varias veces interleuquinas. Son una forma de linfoquinas, monoquinas y también con respecto de intervenciones, en este caso, como citoquinas. ¿Cuáles son las categorías? Fíjense acá, citoquinas que median la inmunidad natural. La interleuquina 1, el factor de nervioso tumoral, el interferón tipo 1 y la interleuquina 8, fundamentalmente. Por ejemplo, en la quinta reunión participa mucho el factor nervioso tumoral. La interleuquina 1 son los que más se presentan en esta enfermedad. Citoquinas que regulan el crecimiento y activación y la identificación de los linfocitos.
Multiplicador, 4, 5, 10, 12. Y el factor de crecimiento es B. Son citoquinas que ayudan en el crecimiento y activación y diferenciación de los linfocitos, en este caso el linfocito T. Citoquinas que activan a las células inflamatorias, ¿cuáles son? Interferón gamma, el factor de crecimiento alfa, el beta y la interleuquina 1. Son diferentes interleuquinas que van a participar en este caso en la activación de todas las células inflamatorias. Citoquinas que estimulan la hematopoiesis. ¿Cuáles son? El factor de crecimiento de colonia de macrófagos y de leucocitos. Fundamentalmente producen expansión y diferenciación de células progenitoras de la médula ósea. Aquí, solamente para tener conocimiento, las citoquinas que estimulan la hematopoiesis son este factor fundamentalmente de crecimiento de colonia de macrófagos. Estas son las propiedades de las citoquinas. Miren que son producidas por diferentes tipos de células. Imposible. Efectos pleotrópicos actúan sobre muchos tipos de células. Estas citoquinas. Y tienen acción autocrina, paracrina y endocrina. Bastante fluida y presentación pleotrópica de su acción de estas citoquinas. Actúan mediante la unión de receptores específicos que presentan una gran actividad por la citoquina. O sea, hay muchos receptores en una célula. Por el motivo, cuando hacen un tratamiento de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, a todos los receptores se le ve el hay otros receptores, como son, hay un medicamento de la química, actúa sobre los receptores de la interleuquina 1. Son específicos. Por eso tiene esta particularidad, esta propiedad de esta citoquina. Actúa mediante la unión de receptores específicos que presentan una gran afinidad por la citoquina. El complemento. ¿Qué es esto? Es un conjunto de proteínas presentes en el cargas y sobre la superficie de las células. ¿En qué forma? Inactivas o simógrafas. Y cuando hay un proceso inflamatorio, se activa. Su función principal es la defensa contra los diferentes microorganismos que se presentan en un proceso inflamatorio o en un proceso autoinmune. Está formado por más de 30 proteínas. Ese es el complemento. ¿Cuáles son sus actividades biológicas del complemento? Fíjense. Defensa contra las infecciones por bacterias, biólogos, mediante la fosforilación, prepara y la quimiotaxis. Eso es el complemento. Aumento de la respuesta de la inmunidad inmunitaria. Por ese motivo que el complemento se consume más rápido del proceso inflamatorio, como en el caso de grupos de infecciones. Por eso los complementos que más consumen se deben. No le hace daño si el complemento que se llama. Pero siempre es lo estoy poniendo el aumento de la respuesta en la inmunidad humoral. Vamos a ver la conexión siempre entre la inmunidad innata y la adaptativa. Nunca está solo el complemento. Y también participa en la generación de productos inmunitarios, o sea, lo que causa algún tipo de inconveniente. El complejo mayor dictocromático. En el humano se llama antígeno depositario humano. Yo les pregunté, no sé, a unos alumnos, ¿dónde se encuentra este elemento importante del antígeno dictocromático? Lo que han notado muy bien son dicho. ¿Dónde se encuentra?
4, 5, 9, 10, 14, 16, 20, muchachos. Entonces, ¿cuánto Dios lo que pasa? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Verdad? ¿No? ¿De verdad o de verdad? Vamos a empezar ahora con detalles. Yo me amigo en el postulado humano, induce y reúna la respuesta de tu niño. Son genes altamente polimórficos que codifican proteínas ubicadas en la superficie de la mayoría de las células. Y no se cuenta, estos genes están localizados en el vaso corto del cromosoma 6. No se olviden. Las moléculas de este antígeno son altamente variables de un individuo, formando un tipo de tejido único y que es vital, principalmente en qué? En el pueden influir en la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes o infecciosas. Como le dije, una persona puede tener antígeno H26, está asociada más a la utiliza antiviral. Pero eso significa que está más, digamos, proyectado que sí es el. Pero eso no es absoluto. Hay pacientes que tienen corriente importante y no tienen antígeno. Por eso el relativo es 87 y pico. ¿Verdad? No se olvide mucho que los pacientes tienen asociadas a enfermedades autoinmunes e infecciosas. El grupo total de aquellos se clasifica siempre en clase 1, 2 y 3, son detectados en el cromosoma 6, clase 90. Todos estos genes alderos que son detectados es el haplotipo. Y los dos haplotipo, tanto de mamá como de papá, se forman la parte genética del individuo. Tiene esa información de dos hapotipos, de papá y de mamá. En este caso, se evidencia ya el factor genotípico de la persona. Por eso que este artículo se utiliza mucho en el reconocimiento maternal. Sistema artístico de velocidad humana. Y tiene clase 2. En clase 1 es más frecuente. Y entre los dos, esta es la clase 3. Hablaremos después. Acá está siempre, quiero mencionar para decir dónde realmente se encuentra este sistema de velocidad humana y qué importancia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, clase de genes de la antígeno. Clase 1. Están expresadas siempre en las horas dupliadas, incluyendo los pequeños. No así los científicos, ni en las horas fotográficas de los pequeños. Ahí sí, vamos a empezar el tipo de clase de elementos moleculares o genes del antígeno de clase 1. Y codifican tres tipos de genes. ¿Cuáles son? El HLA, el HLB y el HLA-C. Estos se presentan en antígenos intracelulares que son reconocidos por los linfocitos CD8. Los linfocitos CD8 tienen no. Esos son, al contrario de los otros tipos
también quiero agregarle, es una proyección reciente que va a mencionar, y receptores similares al antígeno de las células básicamente asesinas, y le llaman KIR, a través de las células, los receptores de las células de los tipos T. Eso es un proyecto reciente. El antígeno HLA tipo 2 están presentes ¿a dónde? En la célula presentadora. ¿Cuáles son las células presentadoras? Las leucócitos. Macrófagos, linfocitos B. Los linfocitos T están activados básicamente en los núcleos o los genes que participan en esta clase de tipo 2, el HDA, el DQA, DQB, DPA, y aquí DBP. ¿Cuáles son los locus que están presentes en este tipo de antígeno tipo 2? Y son presentadores de péptidos de proteínas extracelulares, a diferencia de la clase 1 que son presentadoras de antígenos intracelulares. El que son reconocidos tanto por las células CD4 a través de los receptores. En la clase 1 están los reconocimientos básicamente a través de la célula CD8, en cambio en la clase 2 a través de la célula CD4. Y siempre a través de los receptores, de los linfocitos. Siempre. Vamos a hablar. El tipo 3 sugeere que modifican algunas proteínas del complemento de 2, de 4, recuerdo el programa, la proteína de choque térmico, el ACSP y el transporte. Por ejemplo, el ELEX, aquí voy a presentar el tipo 3, refiere inflamativos, cerebro, el tipo de respuesta de la antígeno HLA. Pero no tiene esta antígeno de tipo 3 la correlación que tienen las otras clases 1 y 2. Solamente codifican algunas proteínas del complemento C12-4, el total de y unas enzimas como la metilhidroxilasa y la proteína del choque térmico ACTP. ¿Cómo tenemos que hacerlo? En conclusión, es un sistema de genes polimórficos y poligénicos. Su expresión básicamente el codo binario y se ve en forma de haplotipo. Un individuo que tiene este tipo de haplotipo y por ejemplo la mamá tiene un haplotipo, el papá que quiere, hijo tiene el esposo. Eso se llama la parte genotípica. Eso es lo que está mencionando. La expresión es codo binario y se ve en forma de hapotipos tanto de los padres a los hijos. Este HLA, el papel fundamental es la difusión y regulación de la representación. Presentación de efectos consecuentes y el reconocimiento por el linfocito T. Esas son las tres fundamentales acciones que tiene el antígeno HLA: la inducción, la regulación de la respuesta inmune, la presentación de efectos antigénicos y el reconocimiento por el linfocito T. Aquí les comenté la asociación de la enfermedad y del antígeno. Fíjense, la fuerza de asociación de una enfermedad con un determinado antígeno o alelo está justificado por el efecto relativo. No, es un efecto absoluto. Bien, dice que la asociación de la enfermedad y el antígeno HLA no es absoluto. ¿Por qué? Hay individuos que con el antígeno HLA asociado pueden no desarrollar la enfermedad.
HLA de 3, de 1, y me asociación más rápido con luz. En cambio, el siguiente de 4 tiene asociación más con partido de 2. Pero dice casi puede la asociación de bioquímica HLA no es absoluta y acá el individuo con el antígeno HLA asociado puede no desarrollar la enfermedad. Y aquellos que van a desarrollar la enfermedad que no tienen el antígeno. Por lo tanto, vemos que no es autoinmune. Enfermedades autoinmunes y el riesgo relativo. Por ejemplo, el poliomielitis anquilosante tiene un riesgo relativo de 87 puntos. Si tiene el antígeno, verde. Artritis reactiva. Asociado a verde, que tiene un riesgo relativo de 37. ¿Cuáles son las artritis reactivas? Gracias a la artritis asociada a la enfermedad psicológica. La otra enfermedad es la llamada de la mente, que no confundir de la mente en juvenil. Pero ahora se llama juvenil. Y está asociada al factor abrigo de la vida 37. Aquí en el factorio tiene 4, riesgo relativo bajo. Lupus, D3, D1, riesgo relativo 6. Eso ya está estudiado. Psoriasis también está un riesgo relativo. No lo cuento porque a uno te vamos a publicar 3, 4, 5, 7, pero hay riesgo relativo. Por ejemplo, se ve más en el sexo masculino como femenino. Una persona que tiene psoriasis, el hijo puede llegar a tener psoriasis, y los riesgos relativos más o menos de 3 a 5. Diabetes mellitus se está asociado siempre al antígeno HLA-DQ y al antígeno DQ8. También un riesgo relativo que está asociado más o menos por el 3 a 5. Narcolepsia. También el antígeno DL2, DQB1, su aprotípus, ahí están numerosos, 03 y 02. Un riesgo relativo no tan alto, pero también se considera como un riesgo relativo de más o menos, no llega así, 1, 2, a veces hasta 3. Enfermedades de B51 y el HLA B5. Riesgo relativo 6.3. Esta enfermedad es una vasculitis. Los asociados a veces van a ver artritis, anemia, y puede tener un problema muy serio, compromiso ocular, uveitis aguda, que puede llegar a la ceguera. Tiene un riesgo relativo de 6 puntos. ¿Ustedes quieren que son los países que tienen más veces? Turquía. 300 por cada 100.000 habitantes. Vamos a describir un poco lo que es el riesgo relativo. Fíjense, es una fórmula ya conocida. A número de individuos de cuerpo que poseen el ADN, en este caso, en el numerador. Número de individuos de cuerpo que poseen el ADN, en este caso. De número de contours exactos que no poseen. Y acá, el riesgo relativo puede ser, dice acá bien claro, más 1 o menos 1. Y acá vamos a ver el riesgo de asociación. El resultado, mayor de 1, está asociado con la enfermedad. Menos 1 a la infección. Protección.
solamente en este de acá, porque las horas de enfermedad de lunes, cuando se esté buscando, por ejemplo, aquí en grupos, se va a hablar de ese caso. Pero vamos a hablar sobre la relación de hipersensibilidad. Miren, relación de hipersensibilidad. Es una relación exagerada, alterada, adquirida y específica del sistema inmune ante un activo. Una persona puede tener una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, el comer chocolate, los minutos sacan una alergia tremenda, o puede llegar a chocolate. Es una reacción de hipersensibilidad de 1, es precoz, es menos, puede ser 1, o una inyección, una reacción de hipersensibilidad tremenda que puede llegar a la o de contacto, por ejemplo, con ácaros y con mesa. Bueno, ¿te casas? ¿Lo bien? Porque veo que están haciendo como si hubiera checa, ¿no? ¿Cómo podemos tratar la habilidad también de la misma? No es difícil, pero a veces hacer entender estas cosas en una clase es muy difícil. El curso de inmunología, creo que dirían, ¿por qué curso de horrible, mucho dolor. hablar de problemas de la autoinmunidad, de lupus, artritis, de esa enfermedad, por lo menos 20 días. ¿Está bien? Yo le dije al comienzo que era bastante, no difícil, pero a veces un poco enojoso. Estos son los señores que definieron los tipos, un clásico, pero se usa actualmente, siguen en esta proyección. Son de 4 tipos, tipo 1, 2, 3, cada uno vamos a hablar respectivamente. Una que yo quería comentarles era el tipo 4, que les dije anteriormente, es del tipo tardío, es más de tipo celular mediano o proceso T. Básicamente, los tipos de H1 y también el TH17. ¿Qué te van a producir grandes cantidades de citoquinas activando a quién? A neutrófilos y macrófagos. Esa es una reacción de tipo tardío o tipo 4 con previa sensibilización de los linfocitos en este caso. Tanto los TH1 como el TH17. Miren, este es un resumen de la presentación de un gel. El tipo 1, su reacción hipersensibilidad inmediata o anafiláctica, asociado a inmunoglobulina tipo IgE. El tipo 2 también es citotóxica inmediata, pero el mecanismo son de tipo de inmunoglobulina IgE. Ya el tipo 3 ya da poco. Aquí estamos relacionados con el grupo. Es una reacción celular tipo 3. Ya ustedes también están asociados a inmunoglobulina tipo IgE. Y la tipo 4 ya es una hipersensibilidad tardía. Aquí sí tienen que estar, como le dije anteriormente, los linfocitos previamente sensibilizados. Ya este es un efecto tardío, vamos a poner de esa manera. La reacción de hipersensibilidad tipo 1, inducida por agentes específicos o alergénicos, provocada por la exposición repetida al mismo antígeno, que puede ser por contacto, inhalación o ingestión. Una vez al día, por mi casa, que hay un mercadero,
histamina y otros mediadores. Por eso es que rápidamente ahí se usa antihistamínicos y corticoides. Y en caso contrario puede llegar a toda la vez a aplicar, porque si no, la verdad, después de un paso respiratorio tremendo, se le toca. Yo hice mi internado en enfermedades y residencia en enfermedades. Y cuando estaba haciendo internado, cuando estén ustedes internos, yo soy un médico que tiene piensa. Respuestas de agua del grupo IgE y van a liberar histamina, obviamente, mediadores vasoactivos, produciendo una reacción inmediata que puede ser local o puede ser sistémica en caso de anafilaxis. Y eso ya es altísimo riesgo de mortalidad. Esta hipersensibilidad tipo 1, básicamente, es una reacción que ocurre segundos o minutos después del contacto con el artículo previa sensibilización. En verdad, ya les puedo repetir, cuenta de inmunoglobulinas o reactinas, el tipo que hay fijación de estas inmunoglobulinas a los receptores de la función FC del mastocito y basófilo. Son las dos células que participan en este tipo de reacción. Vamos a ver cómo se la reacción de estos elementos que van a producir daño a la piel, a nivel corazón, riñón, etcétera, etcétera. El antígeno debe ser soluble. Eso es lo que aquí, por ejemplo, las características de esta hipersensibilidad a sus reacciones. Si en pocos minutos o segundos, si una atopía es un estado de hipersensibilidad genéticamente determinado. Eso sí, donde el individuo produce inmunoglobulina del tipo IgE después del contacto con cantidades muy pequeñas de antígenos. Y pueden ser polen, ácaros, escamas, cutáneas, animales, etc. Eso es la parte de inhalaciones y también la parte digestiva y de digestión. Estas son, por ejemplo, las fases sensibilización, regla. Yo me habré comido ahí boquitas de miel y en la segunda puse una boquilla de agua, pero eso no pica. No le deseo nada. Yo creo que buscar al doctor Lorenzo entonces, hay una sensibilización. Vean ustedes aquí, sensibilización, unión de esta inmunoglobulina a los receptores FC, de esta inmunoglobulina en los mastocitos. Estos son mastocitos. Estos son los receptores. Básicamente. Y acá está la degeneración respectiva. Y esta es la segunda, donde ya es más exigente. Activación por los dos centros antígenos a las inmunoglobulinas de la membrana del mastocito. Y el desplazamiento de los receptores. Aquí ya se produce la degradación. Se produce la degradación. Estos son los receptores que están acá. Y estos son la inmunoglobulina tipo G. Y se produce la degradación del mastocito o del basófilo. Más acá yo voy a hablar del mastocito. Bien. Seguimos. ¿Cuáles son las fases? Le dije sensibilización es una de ellas. En el primer contacto hay fijación de inmunoglobulina que haga receptores de alta afinidad en la membrana del mastocito o basófilo. Y en la fase 2 ya es efector, el segundo contacto. Se acopla con el receptor del mastocito basófilo y este acoplamiento del receptor y antígeno se evidencia con una fase de granulación dada automáticamente por los mastocitos o basófilos en estos casos. Hay receptores
Estas secciones neuronales tienen receptores en los mastocitos, produciendo liberación y activación de mediadores. ¿Cuáles son los mediadores? Que te pueden incluir paso de la cadena. Y te paso de la presión. Y te vamos a poner. También así tienen, pero en este caso también es sinuoso. Para hacer, ¿cómo? Vamos a hacer, por ejemplo, rojo, bien. ¿Y qué pasa en ese caso? Paciente era la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos clínicos de alergia? Según rinitis alérgica, alfa-bloqueada, dermatitis, alergia a alimentos, alergia medicamentosa, como el DLCG, en los casos. Pero vamos a localizar rinitis, alfa y dermatitis atópica. Muy frecuente en niños la dermatitis atópica. Entonces hay niños que con una esos dulces colorantes, dañinos para los niños. Ya, mi niña no lo veo. ¿Qué cosa te da? Claro, chica, se pone a jugar. Como ustedes están abuelos, vamos a su parte de la forma de regresar es la recuperación y la recuperación. ¿Ya? Forma general de la recuperación de ellos se define como recuperación a la recuperación. Creo que ya saben. ¿Ya? Bueno, forma generalizada de la isla de seguridad tipo 1 es como la a la vida. ¿Cuáles son los mediadores? ¿Cuáles son los efectos de los mediadores? Contracción del músculo. Aumento de la permeabilidad vascular. Secreciones no intensas. Estos mediadores poseen tres funciones. Son climatológicos, atraen a neutrófilos, oxidófilos y basófilos. Activadores inflamatorios. Como en este caso también. Aumento de la permeabilidad vascular y vascular. Y el paso, también es un factor de activador de traqueta. Aquí hay información en el control de los estudios de viejitos con materia por esta bajar para tener trombo de muscular sector de la por activación del factor activador de traquetas. También es macrófages, son funciones de estos mediadores. Determinan también es una guía contra la vaina en el bloqueo, fundamentalmente. Acá lo que yo les explico, todos los efectos que van a producir este tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Este de hemoglobina, básicamente acá tenemos las células, son los basófilos, los mastocitos, los mediadores químicos que se presentan en estos casos, actúan a nivel de la sangre, piel, sistema, en este caso respiratorio, gastrointestinal. Son activos por la sangre. Urticaria, dermatitis atópica y a nivel del aparato respiratorio, rinitis, asma, bronquial y gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas. He visto casos que vienen pacientes con unos vómitos tremendos y le echan el cuerpo con el de la cuerpo, como si no hubiera una vasita de vino. ¿Cuáles son los mediadores liberados por el mastocito? Aquí está. La definitiva, bueno, vamos a repetir y también la tristeza. Las inmunogenasas y el SSPA es un tratamiento fundamentalmente. Tenemos que trabajar también. Prueba con constitución, paso de la aumenta la enfermedad.
dada por la hipersensibilidad y liberada por los anticiclos. ¿Ya? Y también estos son los fármacos que se usan en la fase temprana, obviamente la vitamina, los inhibidores de la antinasa, como la aspirina, antes se usaba, ahora otros medicamentos, pero tiene básicamente que bloquear la bomba de terasa, aumentando el aumento cíclico. Y todos estos producen efectos, disminuyen la vasodilatación, la vitamina, también la permeabilidad vascular y la homeostasis de los, en este caso, los leucocitos eosinógenos. Se produce una deregulación, disminución de esta deregulación con liberación de histamina, todo eso también produce estos efectos a nivel bronquial, por ejemplo. Y la epinefrina, que nosotros usamos cuando el paciente está muy comprometido, estimula la estimulación de la reciclasa, aumentando el aumento cíclico. Entonces, mayor deregulación, o mejor es una disminución de la deregulación de los macrocitos y la liberación de histamina. Es bastante enérgico, más potente que un antihistamínico o un corticoide. Bueno, la corticoide ya como segunda acción, inhibidores de la deregulación de los sinófilos y disminución de la reproducción en la fase crónica. Nosotros lo usamos también en la fase aguda y la cortisona. El otro elemento también que disminuye la deregulación y liberación de histamina sobre el grado de decir y los modificadores de repotencia que también disminuyen la permeabilidad vascular, contractura del músculo y la disminución de la secreción del moco. Esos son elementos que se usan para tratar de contrarrestar la enfermedad. Anafilacsis sistémica. Por eso, desencadenada principalmente por suelos, orquídeas y yo he visto la aplicación de productos como suelos, antisuelos, por ejemplo, son pacientes que aplican o tienen mordedura de canino en los perros, o la otra es heridas infectadas en contacto con elementos cercanos que pueden producir tétanos y evito fármacos. ¿Sabes con qué fármacos se lo comunicaron? Con el moco negro. Y hizo una versión de anafilacsis tremenda. ¿Y cuáles son? Manipulación de fibra, prurito intenso, roncha, edema cutáneo, espasmo bronquial en alguna ocasión, vómitos, dolor de la abdominal, diarrea. Y los amigos patológicos, fíjense, edema, hemorragia. Así que el otro problema hay y de las cavidades de besa cardíaca. Son